dudas, el tema que vamos a abordar ahora en el living de día a día debe ser de los que más preocupación genera en la población adolescente de nuestro país. Estamos en compañía en nuestro living de la doctora Mónica Gorgoroso, referente técnica en el área de salud sexual y reproductiva de ACE. Muy bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tema del embarazo en la adolescente, pero particularmente en adolescentes menores de 15 años, ha sido una cuestión de seguimiento por parte de la unidad que tú dirigís. Y se han recogido datos que resultan preocupantes, pero que además involucran transversalmente distintas disciplinas, distintas instituciones. ¿Cuál es la situación hoy si tuvieras que hacer un diagnóstico de ese tema, Mónica? La situación del embarazo infantil es siempre preocupante porque detrás de un embarazo en una menor de 15, una niña, una adolescente menor de 15 años, siempre hay situaciones muy complejas. No son embarazos adolescentes como aquellos que podemos considerar entre los 15 y los 19 años, no solo por la edad, sino porque las condiciones, el contexto que lleva a estos embarazos es sensiblemente diferente. Por ejemplo, los embarazos menores de 15 están directamente vinculados con la violencia sexual, perpetrada muchas veces en el ámbito familiar o comunitario de las niñas. Y más allá de que nuestro país tiene una extensa normativa al respecto, desde ACE nosotros identificamos que los equipos tenían grandes dificultades en abordar estos casos, porque son muy complejos, porque la niña no se percibe como víctima, no nos va a venir a decir que está en una situación de violencia, y muchas veces si los equipos no tienen apoyo pueden desarrollar una práctica que no está atento a los detalles o controlar este embarazo como un embarazo más, y allí vamos a omitir aspectos importantes de la atención y por eso desarrollamos una estrategia específica. ¿Y esa estrategia cuáles son los principales lineamientos? Yo estuve leyendo un poquito hoy, entre 2021 y mayo 2021, abril 2024, 190 casos de embarazo en menores de 15 años, un 81% son asistentes a centros educativos, pero hay un 48% que tiene antecedentes de violencia, incluidos los abusos sexuales. Como decíamos, el embarazo no empieza ni termina nada con el embarazo en estas niñas, sino que el embarazo muchas veces pone en evidencia una situación que hasta el momento no se había visto. El embarazo irrumpe cuando la biología se lo permite a estas niñas, pero las situaciones que llevan a él ya estaban desde antes. Estos 190 casos podrían parecer pocos en 3 años, pero para la vida de cada una de estas niñas es muy dramático. Y están presentes en todo el país. Cuando nosotros empezamos a trabajar, lo primero que tuvimos que asumir es que desconocíamos bastante el fenómeno. ¿Dónde estaban estas niñas? ¿Qué características tienen? Hoy sabemos que están en todo el país, que están en las escuelas, en los liceos, en los controles pediátricos, que están en las instituciones del Estado, que la mitad de ellas tiene antecedentes de violencia, que el 40% ha pasado por procesos de judicialización, que la tercera parte está en situaciones de protección por alguna institución del Estado, por INAU, por UCC, y aún con toda esa presencia del Estado en la trayectoria de estas niñas, no hemos podido protegerlas y evitar no solo el embarazo, sino la consecución de la vulneración de estos derechos. Mónica, en cualquier caso estás hablando de una situación realmente muy vulnerable de estas niñas. ¿Existe la posibilidad de anticiparse a que esa niña quede embarazada, ya sea a través de lo que es la atención primaria de salud, a través de la educación? ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, la única manera de anticiparse es estar mucho más atentos a la detección del abuso sexual y de la violencia sexual en la vida de estas niñas. ¿Y por qué digo mucho más atento? Porque no podemos esperar que la niña lo presente como un problema, porque no lo vive como una cuestión de víctima, porque está naturalizado en su entorno un vínculo que le hace daño, pero ella no percibe como tal. Porque muchas veces se vincula a la explotación sexual, es decir, el intercambio con bienes o con determinadas prestaciones del mundo adulto hacia la niña, y entonces ella lo percibe como un gesto incluso de afecto al abuso sexual. Entonces tenemos que detectar mucho más. Y una vez que hemos detectado, tenemos que proteger y reparar mucho más. La reparación del daño existe. Estas niñas tienen la posibilidad, si uno las protege, de poder desarrollar su vida y poder superar el daño que estas situaciones les han generado. Pero requiere un esfuerzo mancomunado de distintos actores del Estado. Porque nosotros lo otro que aprendimos con esto es que cuando el embarazo irrumpe, todos miramos hacia salud, porque algo va a ocurrir. El embarazo se va a controlar o se va a interrumpir, va a haber un parto, un recién nacido.
Y sin lugar a dudas que nuestro sector de salud tiene muchas responsabilidades, pero el problema no se agota en salud, sino que se manifiesta en la salud. Pero o sea, parece básico, no hay que empezar con la educación, porque parece algo tan básico que una niña menor de 15 años no puede estar embarazada. Como poder puede, no es lo habitual, no es quizás lo biológicamente normal, por todas estas situaciones que vos manifestás. En este proceso, afortunadamente, otras instituciones también han encontrado su rol, y ANEP en particular, este año presentó un mapa de ruta para abordar de mejor manera estas situaciones, para acompañar aparte a la niña. Por ejemplo, veíamos situaciones donde al presentarse el embarazo, los educadores muchas veces no tienen por qué tener herramientas y saber qué hacer. ¿Qué será lo mejor? Que la niña haga los deberes en la ceibalita y no venga a la escuela, vaya que se caiga, y eso refuerza el aislamiento de esa niña y refuerza la violencia. Pero todos necesitamos apoyo. Entonces, por ejemplo, ANEP trabajó muy bien, por cierto, un mapa de ruta que apoya a los equipos educativos a detectar, a abordar y acompañar estas situaciones. Lo mismo Uruguay Crece Contigo, correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social, ha priorizado estas niñas que si requieren prestaciones de apoyo social no pueden estar aguardando, digamos, en la fila. Requieren una priorización, porque no podemos esperar que una niña de 12, 13, 14 años cuide de sí, mucho menos de un recién nacido, y desarrolle estrategias en el Estado. El Estado es muy árido cuando las personas son muy vulnerables. Precisamente cuando una niña menor de 15 años continúa y llega a término con su embarazo, ahí se generan dos personas con vulnerabilidad. La niña, que acaba de ser madre, y el recién nacido. Porque muchas veces también, justamente en virtud de haber nacido de una niña, ese recién nacido muchas veces también viene con alguna dificultad. ¿Cómo se hace el seguimiento y de qué manera ya se trata a dos personas? Ahí está. Bueno, el 15% de estos niños van a ser prematuros, y eso es superior al riesgo que tiene de prematurez la población en general. El 7% de estos niños van a ser con bajo peso en el momento del nacimiento. Esto inicia esa nueva vida con un hándicap de dificultades, de complicaciones, y quien debería cuidar, que es un adolescente o una niña, requiere cuidado para sí y apoyo para cuidar. Todo, desde la lactancia, la puericultura, los controles, todo requiere un apoyo en particular. Desde salud lo que hacemos es un seguimiento estrecho, no esperar que esta niña venga, estar mucho más próximos, más cercanos, y no solo para controlar la lactancia o si el niño crece y aumenta de peso, no, para ver cómo está la niña desde el punto de vista afectivo, qué apoyos necesita, cómo está desde el punto de vista de su salud mental. Porque el puerperio siempre es una etapa compleja para la salud de la mujer, ni que hablar cuando se dan este tipo de maternidades, que muchas veces son maternidades forzadas, ¿verdad? Y vos hacías mención a la importancia de la salud mental, cómo vienen trabajando, se han implementado distintas políticas en la última rendición de cuentas dedicadas o exclusivas a la salud mental, ¿se abocan también a esta situación? Bueno, la salud mental, todos los dispositivos de salud mental están hiperdemandados por muchas situaciones a los cuales se sobreagregan muchos aspectos vinculados a la pandemia, ¿verdad? Que a todos nosotros nos ha golpeado en todos los aspectos de nuestra salud. En particular, para enfrentar las violencias y lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, hay dispositivos específicos, pero además la idea de priorizar, de si uno tiene que decidir, bueno, quién va primero, porque ciertamente todos los ciudadanos tienen derecho a la atención en salud mental, pero hay cosas que son más urgentes que otras, y en ese sentido estas niñas son prioridad para el sistema durante el embarazo, después del embarazo, después del nacimiento, después del aborto, porque 1 de cada 4 de estas niñas interrumpe estos embarazos. Eso también nos preocupa, porque los embarazos que continúan, 9 de cada 10 de estas niñas que continúan van a tener una complicación durante el embarazo. Van a tener anemia, infecciones urinarias, problemas de presión alta. O sea que esto realmente afecta la salud en todas sus dimensiones. Y el 40% de estas niñas va a tener una cesárea. O sea que su futuro reproductivo también puede verse afectado por llevar adelante un embarazo producto de abuso. Y nuevamente empiezan nuevas vulneraciones de derechos. Claro. Por eso decimos que no se agota en salud y requiere un abordaje mucho más integral. Mónica, ustedes decían, han hecho un mapeo sobre la situación y se encontraron con que la situación aparece en todo el territorio nacional.
En cuanto a las poblaciones en particular, ¿qué características tienen las poblaciones en donde aparece el embarazo infantil? Bueno, las poblaciones son tanto urbanas como rurales, si bien para lo que es la población rural del Uruguay, donde hay menor cantidad de niños, niñas y adolescentes, este problema del embarazo infantil está sobre representado para los bajos porcentajes de niñas en el ámbito rural, pero está en todo el país con algunas características que no son exclusivas de estas niñas, pero que tienen que ver con estas cuestiones de familias que por alguna razón no han podido desarrollar los aspectos de cuidado que son tan necesarios durante la niñez y la adolescencia. Y lo decimos con mucho cuidado porque tenemos que ser muy cuidadosos de no estigmatizar Exacto. A su vez a las comunidades o las familias que enfrentan dificultades, porque acá estamos viendo de que las madres de estas niñas muchas veces fueron mujeres que han pasado por violencias desde su niñez. Y esto no puede llevarnos a una conclusión ni fácil ni simplista en cuanto a por qué no se pudo cuidar. Tal vez no se pudo cuidar porque no se ha sido cuidado. Y entonces, ¿cómo rompemos este círculo? Bueno, esta es una oportunidad. Ver que estas niñas requieren apoyo específico y que no pase como un embarazo más, digamos, o que las veamos mientras están embarazadas, pero luego de que ya son madres, vuelven a un circuito donde vuelven a ser invisibles y tal vez son mamás o no, pero ¿y dónde están todos los otros derechos? ¿Siguen yendo a la escuela? ¿Completan sus estudios? Muchas de ellas juegan al fútbol, tienen otras cosas para hacer en la vida, otros deseos. Bueno, esos proyectos de vida no deberían verse interrumpidos, obturados por esta maternidad forzada. A nivel de ACE o a nivel del Sistema Integrado de Salud, cuando se detecta una menor embarazada, ¿hay un protocolo a seguir? Bueno, nosotros justamente esta estrategia elaboró un protocolo en conjunto con los equipos de todo el país que implica que cuando cualquier profesional o funcionario de nuestra institución toma contacto con una niña menor de 15 en situación de embarazo, hace una notificación, por eso la estrategia se llama de notificación y análisis, nos manda por mail, estoy ante esta situación. Y ahí nosotros desenvolvemos una secuencia de apoyos para ese equipo. Un abordaje en profundidad del caso, un análisis longitudinal de la historia clínica de esa niña, un parar y pensar entre todos los que estamos atendiendo, el médico, la partera, el médico de familia, la psicóloga, el trabajador social, el director de esa unidad ejecutora, porque el director tiene que estar sabiendo que tiene allí una situación que enfrentar. Paramos, pensamos, decidimos curso de acción. Hay que informarle al juez, hay que hacer un informe. ¿Quién va a hacer ese informe? ¿Cuándo? ¿Con qué resguardos? Porque hay que resguardar al personal también. Y bueno, el embarazo, ¿cómo se controla? O se interna a la niña para poder tomar decisiones e interrumpir el embarazo de manera segura. Hemos visto en estos 3 años que bien asesoradas y acompañadas, las niñas están pudiendo acceder a la interrupción del embarazo en forma institucional, internadas, calmando el dolor, pudiendo resguardar los restos del embarazo para identificar quién está perpetrando la violencia cuando el caso se judicializa. Todos esos aspectos de cuidado tienen que ser abordados caso a caso. Claro. El traje a medida, le decimos coloquialmente, para pensar en centrémonos en esta niña cada vez. A propósito de eso, Mónica, tú decías muchas veces, y la mayoría de las veces, este tipo de situaciones se dan a partir de la violencia, ya sea violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando un adulto cercano a esa niña embarazada se niega a que haya un seguimiento como el que debería existir por parte de los centros asistenciales? Bueno, en esas situaciones que desafortunadamente existen, los equipos de salud tenemos herramientas, por ejemplo, notificando a la sede judicial, tanto a Fiscalía, si creemos que hay una situación que puede ser delictiva y que, bueno, Fiscalía desarrollará sus competencias para ver si es así, como a los jueces de familia, cuando hay que operar medidas de protección, notificando a la sede de que la niña requiere tales o cuales cuidados y el adulto referente no está adhiriendo a esa propuesta de cuidados. Esa es una opción. A veces la niña tiene que ser ingresada en el hospital porque vive con quien perpetra la violencia. Y eso es muy importante pesquisarlo porque la niña no puede volver a ese entorno de violencia porque estaría siendo totalmente desprotegida, ¿verdad?
Y entonces, a veces, la opción de cuidado es un ingreso hospitalario. Los hospitales no son lugares para que los niños sanos estén ingresados, pero a veces es la herramienta que tenemos mientras podemos pensar junto con la niña cuáles son las opciones y poder elevar estos informes al juez. Mónica, vos hablabas de una situación familiar. No te quiero poner en un compromiso, pero te quiero consultar si no hubo fallas en la actuación del INAU de Rivera con la muerte materna de esta adolescente que era explotada sexualmente, que estaba al amparo del INAU, que pierde la vida, y un INAU que meses después decide archivar la investigación porque dice no podíamos hacer nada. ¿Falló ahí el sistema? El sistema de protección en ese y en todos los casos de niñas menores de 15 embarazadas, el sistema de protección por algún lado falló, incluyendo nuestra institución de salud. Porque, como decíamos, estas niñas transitan por el Estado y por las instituciones, no están ocultas. Entonces, todos debemos hacer, digamos, una reflexión al respecto. En el caso, puntualmente, nosotros estamos debidamente guardando la confidencialidad que corresponde y obviamente no podemos referirnos al caso, pero nosotros, como ACE, hemos hecho un proceso exhaustivo de reflexión al respecto, como lo hicimos en 2020, cuando falleció una chiquilina de 14 años, embarazada, que interrumpió el embarazo, y ese fue el inicio de nuestra estrategia, porque cuando analizamos profundamente el caso vimos que nuestras intervenciones no habían sido adecuadas, y desde allí dijimos, bueno, los equipos necesitan apoyo, tenemos que poder trabajar mejor. De 3 años para acá, volvemos a tener una muerte materna con una situación tan compleja. Parecen pocas, pero son siempre de gran preocupación y siempre nos tienen que llevar a revisar nuestros procesos. Mónica, como ciudadanos, cuando nos percatamos de que una situación similar a la que vos has descrito está sucediendo cerca nuestro, en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestro pueblo, ¿qué rol tenemos que cumplir? ¿Cuáles serían los pasos que deberíamos dar? Bueno, qué importante esta pregunta, porque nosotros invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a preguntarse qué ves cuando ves a una niña embarazada. Muchas veces son los vecinos los que llaman a la línea azul, por ejemplo, y dicen, en esa casa algo pasa, por distintas cosas, por la falta de cuidado, por la entrada y salida permanente de personas, porque el vecino dice hay algo que no está bien. Y eso puede ser el primer indicador de que allí hay una vulneración de derechos. Lo importante es parar y pensar. No irnos por el lado tal vez más simplista de, y sí, si anda tantas horas de la noche en la calle algo le va a pasar. No, porque estamos poniendo en la niña la responsabilidad que tenemos los adultos de cuidar. Claro. Y eso, no naturalicemos la violencia, estemos atentos, miremos con atención y también con empatía a esas niñas, y como ciudadanos podemos llamar en forma anónima a la línea azul, podemos llamar al 911 si consideramos que hay una situación de vulneración de derechos, podemos acercarnos a los juzgados de familia y de las fiscalías. Tenemos mucho para hacer por estas niñas, y si estamos dentro de las instituciones del Estado, tenemos mucho para hacer cada uno en su función. Y ustedes como comunicadores tienen mucho para hacer. De hecho, agradecemos muchísimo estas instancias donde poder llegar a los hogares tratando de que todos tengamos una lectura distinta de este problema. Sí, porque el tema muchas veces termina en que cuando nos enteramos de una situación desgarradora decimos ¿cómo pasó? Bueno, quizás también en parte de la responsabilidad estuvo la nuestra de no haber denunciado a tiempo este tipo de situaciones. Antes de finalizar, enhorabuena por el Premio Nacional de Medicina que este programa acaba de obtener. Hace pocos días se entregaron a 2 iniciativas en nuestro país y esta estrategia de seguimiento acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Medicina. Sí, nosotros fuimos galardonados por la Academia Nacional de Medicina con el Premio Ministerio de Salud Pública. El Gran Premio Nacional de Medicina también se premió una estrategia desarrollada en ACE en el Hospital Vilar de Bo. En lo que respecta a nuestra estrategia, esto es un aval muy importante, porque considerar que este es un tema importante de salud pública, que tiene que estar en agenda, que requiere esfuerzos específicos y que la metodología que venimos desarrollando merece este reconocimiento, es muy importante para la estrategia, para la institución, pero sobre todo para las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Verdadero gusto.